Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 29 de la serie Cielo. A partir de hoy les hablaré del primer reino de los cielos. Primero, veremos en forma general cómo es el entorno en este primer reino, y luego hablaremos de quiénes irán a esta morada. Hermanos, el cielo es incomparablemente más bello que esta tierra, incluso el paraíso donde no hay recompensas personales. A partir del primer reino de los cielos, habrá moradas individuales. Nuestro Señor es el arquitecto maestro de este bello reino celestial, que es nuestro verdadero hogar. Pero, ¿cómo vivió Él cuando estuvo en esta tierra? Al respecto, Mateo capítulo 8, versículo 20 señala: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aún antes de empezar su ministerio público, el Señor no llevaba una vida muy cómoda que digamos, y cuando comenzó su ministerio, dejó su hogar y empezó a predicar el Evangelio en todo lugar. Ni por un momento tuvo descanso. Durante el día predicaba el Evangelio, y en las noches iba al monte a orar. Finalmente,
padeció toda clase de sufrimientos en la cruz para abrir el camino de la salvación al ser humano y darnos vida eterna. Espero que siempre recuerden que gracias al sacrificio del Señor Jesús, usted puede ir al reino de los cielos y tener vida eterna. Asimismo, los animo a que lleguen al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto lo antes posible, para que cuando lleguen al reino de los cielos puedan ver cara a cara a nuestro Señor y darle las gracias por su amor. Estimado público, tal vez se pregunte, ¿qué clase de lugar es el primer reino de los cielos? En el paraíso, como ya saben, no habrá recompensas personales, pero en el primer reino de los cielos sí las habrá. Recibirán una morada propia y una corona. Tal como señala la parte final de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25, a los que lleguen a este primer reino se les dará una corona incorruptible. Y cita el pasaje: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta corona incorruptible estará hecha de piedras preciosas cuyo brillo jamás cambiará. En esta tierra, solo el oro no cambia. Sin embargo, luego que termine el cultivo del ser humano, todo lo que este mundo considera valioso ya no lo será más. No obstante, en el reino de los cielos nada cambiará y todo conservará su valor. Especialmente las recompensas que Dios concederá serán muy valiosas. Al referirnos a una corona incorruptible, queremos decir que la luz de esa corona no disminuirá y su valor permanecerá eternamente. Habrá diferentes clases de coronas incorruptibles, incluyendo la de oro, plata y de gemas preciosas. Su forma será básicamente la de una corona normal. No serán tan altas como las otras coronas, pero su tamaño se amoldará a la cabeza de cualquier persona. No serán tan ostentosas, pero de acuerdo a quien la reciba, los colores y la forma podrán variar ligeramente. Aquellos que lleguen al primer reino de los cielos estarán muy agradecidos a Dios por haber recibido esa corona y la llevarán como un símbolo de honra y honor. Los que lleguen a este primer reino no solo recibirán esta corona incorruptible, sino además una morada personal. Esta es la diferencia más significativa entre el paraíso y el primer reino de los cielos. En sí mismo, será un gran honor y gloria recibir una morada individual. Por eso, la felicidad y dicha que sentirá será mucho mayor que en el paraíso. Ahora bien, las moradas en este primer reino no serán independientes, serán parecidas a los edificios de apartamentos en este mundo. Eso no quiere decir que estarán hechas de cemento y ladrillos, como en esta tierra, sino que serán edificadas con materiales celestiales como el oro y otras gemas preciosas. Otra diferencia es que en el cielo, en esta especie de edificios, solo habrá elevadores hermosamente decorados en su interior y no habrá escaleras. Estos elevadores funcionarán por el poder de Dios y jamás se malograrán. Tampoco habrá necesidad de apretar botones para ir al piso deseado. Todo funcionará automáticamente. Algunos de los que han visto en visión el cielo dicen que han visualizado edificios de apartamentos. Es porque han visto el primer reino de los cielos. Si Dios los hubiese llamado a su presencia en ese momento, de seguro hubieran ido a este primer reino de los cielos.
Ahora bien, tal vez se pregunte cómo será el interior de esas moradas. Bueno, tendrán todo tipo de comodidades. Además, estarán decoradas de acuerdo al gusto del propietario. Digamos que usted vive en un departamento de lujo. Si es de lujo, deberá ser impresionante. No obstante, no se podrá comparar con la morada que tendrá en el primer reino de los cielos. Las moradas en el primer reino serán mucho más grandes y espléndidas. Así que, por favor, no me malentiendan. Por ejemplo, si al propietario le gusta la música, podrá tocar y escuchar la música que más le guste en un ambiente apropiado para ello. Si le gusta la lectura, tendrá un lugar especial para leer. Si le gusta el deporte, también lo podrá practicar. Hermanos, el primer reino de los cielos es muy diferente al paraíso. Sin embargo, llegar a este primer reino se considera también una salvación casi vergonzosa. No obstante, Dios valora el esfuerzo por vivir de acuerdo a la palabra como una muestra de fe, y por eso concede recompensas y moradas de acuerdo a ese nivel de fe. En este primer reino, a excepción de la morada personal y de la corona incorruptible, todo lo demás será compartido. Es parecido a los condominios en esta tierra, donde se comparten las áreas verdes y el gimnasio. En este primer reino habrá también hermosos parques, centros de esparcimiento y áreas para practicar diferentes deportes. Además, alrededor del río de agua de vida habrá hermosas bancas y el árbol de vida. Podrá pasear, sentarse o conversar allí con sus seres queridos en medio de ese hermoso paisaje. En este mundo hay instalaciones públicas que no tienen un adecuado mantenimiento y por ello muy pronto se deterioran y malogran. Esto no sucederá en el primer reino de los cielos. Todo estará impecable y limpio allí. Además, los ángeles guiarán y ayudarán a los hijos de Dios para que puedan disfrutar de todas las instalaciones con la mayor comodidad. Es como en esta iglesia que tenemos varios comités y oficinas. Está el comité de voluntarios, el de ujieres y el de seguridad, entre otros. Cuando vienen nuevos creyentes o invitados, los hermanos o hermanas del comité de ujieres se dirigen a ellos en forma muy respetuosa y con muy buenos modales. Como les estaba diciendo, en el primer reino de los cielos no habrá ángeles ministradores personales. Los ángeles guiarán y ayudarán a los hijos de Dios. Esta es otra diferencia que hay entre el paraíso y el primer reino de los cielos. En el paraíso, los ángeles solo tienen la función de mantener y cuidar ese lugar. No ayudarán ni guiarán a sus moradores. Sin embargo, en el primer reino sí lo harán. Esto les dará una idea de la diferente dimensión de gozo y de dicha que habrá en cada lugar. Un ejemplo. Digamos que en el primer reino de los cielos alguien desea comer una fruta. Entonces se la podrá pedir a un ángel ministrador. Ellos se la traerán y servirán con mucho respeto. No obstante, en el paraíso uno mismo tendrá que tomarla. Por favor, tomen nota que cada morada en el reino de los cielos tendrá características específicas. Recuerden esto para que no se confundan. En el paraíso no podrá pedirles nada a los ángeles. Sin embargo, en el primer reino de los cielos sí lo podrá hacer. Tal vez se pregunte si será igual
en la Nueva Jerusalén. No, no será igual. Los ángeles en la santa ciudad conocerán el corazón de sus moradores y actuarán inmediatamente de acuerdo a sus deseos. Si alguien quiere una fruta, se la llevarán inmediatamente. Este es un pequeño ejemplo. Sin embargo, en todo el primer reino de los cielos habrá ángeles que ayuden a los hijos de Dios, y por eso el nivel de vida será muy diferente al del paraíso. No solo será diferente en cuanto al estilo de vida, sino también en cuanto a la hermosura del paisaje en todo sentido. Las flores serán diferentes en aroma y color. Los animales también lo serán. Igualmente, las frutas. Todo será diferente. El sabor, olor y color de las frutas en este primer reino será mucho mejor que en el paraíso. Todo estará hecho con el toque de amor de Dios. Hermanos, en este mundo, cuando tiene invitados especiales en su casa, usted la limpiará, la arreglará en forma especial y también preparará una comida especial para sus invitados. De igual manera, Dios Padre ha hecho el reino de los cielos de tal forma que sus hijos sentirán la máxima felicidad cuando lleguen a este lugar. Con ese amor y esa perfecta justicia, Dios hará que vivamos para siempre plenos de dicha, gozo y felicidad. Querido público, ahora bien, ¿quiénes son los que van al primer reino de los cielos? Son aquellos que están en el segundo nivel de fe. En este segundo nivel, uno trata de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El pasaje de hoy compara la vida cristiana con una competencia. Igualmente, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 menciona: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Repito la cita: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ya sea en una carrera o en cualquier otra clase de competencia, si los participantes no siguen las reglas, serán descalificados y los jueces deberán decidir en forma estricta. Aun cuando lleguen primero a la meta, no obtendrán ningún premio. Al igual que en las competencias en este mundo, en el mundo espiritual también hay reglas que rigen nuestra vida cristiana. Por ello, si viven y actúan conforme a la ley establecida por Dios, Satanás ni el diablo los podrán tocar. La palabra de Dios es la ley en el reino espiritual que determina su justicia. En el primer nivel de fe, después de haber aceptado al Señor Jesucristo y haber recibido el Espíritu Santo, no podrá conocer inmediatamente todas las reglas de la vida cristiana. Por ello, incluso si asiste a la iglesia y confiesa su fe en el Señor, todavía podrá mantener algunos hábitos de su vida pasada. Un ejemplo: cuando entra a primaria, memoriza la tabla de multiplicar. Creo que es en el primer o en el segundo grado. Actualmente es diferente, pero creo que yo aprendí la tabla de multiplicar en el segundo grado. Una pregunta: antes de saberla de memoria, ¿qué es lo que generalmente se hace para calcular la cifra exacta? No multiplica directamente los números. Por ejemplo, 9 por 1, 9, o 9 por 2, 18. No, suma con sus dedos. Tiene que contar con sus dedos. Hay veces que tiene que usar sus dos manos.
Sucede lo mismo en el primer nivel de fe. Como no conocen la palabra de verdad, Dios no los culpa aun si han violado su ley. Sin embargo, como aman a Dios y desean ser bendecidos, escucharán atentamente su palabra, la grabarán en sus corazones, aprenderán las leyes del reino espiritual y se esforzarán por vivir conforme a su palabra. Tal vez no dejen de fumar ni de beber licor inmediatamente, ni tampoco dejen de hablar groserías o malas palabras. Quizás continúen buscando su propio beneficio o conveniencia. No se diferenciarán mucho de la gente del mundo. No obstante, en la medida en que aprendan la palabra en los servicios ocultos y en otras reuniones de enseñanza, se darán cuenta que sus vidas deben cambiar. Entenderán la clase de vida que deben vivir como hijos de Dios. Es decir, aprenderán a guardar santo todo el día domingo para el Señor y a dar el diezmo completo. Se instruirán en otros mandamientos como no odiar ni enojarse, no juzgar ni condenar, no cometer adulterio, buscar el beneficio de los demás y orar, servir a los demás, buscar la paz y amar a su prójimo. Cuando aprenden esto, aquellos que tienen un poquito de fe para ser salvos, desearán cambiar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y procurarán hacerlo. Sin embargo, aun cuando hayan alcanzado el segundo nivel de fe, no lo podrán hacer completamente. Es igual a los bebés que recién aprenden a caminar y que continúan cayéndose porque sus piernas no son lo suficientemente fuertes como para sostenerlos. Hermanos, en el primer nivel de fe, solo acepta a Jesucristo como su Salvador. Como todavía no tiene verdadera fe y no conoce la palabra, Dios lo perdonará, aun si no vive estrictamente por ella. Se le puede comparar a un bebé recién nacido. El bebé no sabe comer ni hablar. La madre tendrá que cuidarlo, bañarlo y alimentarlo. No obstante, una vez que crece, lo podrá hacer por sí mismo, y aun cuando se caiga, procurará caminar por sí solo. Igualmente, hay quienes tienen la fe necesaria para vivir de acuerdo a la palabra. La morada para ellos será el primer reino de los cielos. Escuchen bien esto. La intención de vivir por la palabra de Dios no hará que vaya al primer reino de los cielos. No importa cuánto lo desee. No basta solo con desearlo. Deberá esforzarse por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora bien, si se esfuerza por vivir conforme a la palabra y tiene la suficiente fe como para ponerla en práctica en forma progresiva, entonces podrá hacerlo. Podrá despojarse de lo que debe despojarse. Hará lo que debe hacer y no hará lo que no debe hacer. Así cambiará. Hablando figurativamente, los que están en el segundo nivel de fe son como los que todavía están aprendiendo las reglas de un juego o de un deporte. Como no son lo suficientemente buenos, perderán más partidos de los que ganarán. Querido público, incluso en este mundo, si vemos un buen partido o competencia, podremos incluso alentar al que no va en primer lugar. Por ejemplo, en el caso de la maratón, hay quienes consideran que finalizar la carrera es de por sí ya un logro. Hay algunos que se dan por vencidos a la mitad de la competencia. Sin embargo, hay otros que persisten hasta el final. Estos son los que van a triunfar en la vida. Ahora bien, en algunas competencias hay premios para todos los participantes.
Este es el caso de los que van al primer reino de los cielos. A todos se les otorgará una morada personal y una corona incorruptible. Los que están en el segundo nivel de fe y van al primer reino de los cielos, conocen la palabra de Dios, pero en la mayoría de los casos no viven de acuerdo a ella. Saben que deben luchar contra el pecado al máximo, pero al final terminan cediendo a algunas tentaciones de las que no se han despojado. De cualquier forma, Dios considera ese esfuerzo como una muestra de fe y les dará la recompensa correspondiente a ese esfuerzo. Sin embargo, debemos saber que hasta el segundo nivel de fe se considera una salvación casi vergonzosa. ¿Saben por qué? Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 5, señala sobre esto. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente que debe resistir el pecado. Cuando lo hace, deberá hacerlo hasta la sangre, es decir, hasta el máximo. Una pregunta, ¿lo está haciendo? Algunos se quedan dormidos en el culto aun cuando dicen que han sido cristianos por 10 o 15 años. Hermanos, ¿han tratado de ayunar para que se les vaya el sueño en el culto? Si esa modorra no se les va luego de 3 días de ayuno, entonces ayunen por 7 días. Y si aún no se les va, pues ayunen por 10 días. Van a ver cómo así se les va ese sueñito. Después ya no precisarán ayunar para mantenerse despiertos y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que sucede es que no luchan contra el pecado hasta derramar sangre, es decir, hasta el máximo. Una pregunta, ¿por qué no pueden hacerlo si en verdad tienen la intención de ello? Les cuento algo. Esta mañana me vino a visitar la familia de un líder de esta iglesia y me contaron lo siguiente. Ellos han sido miembros de esta iglesia por 5 años. Antes de venir aquí, amaban las cosas materiales del mundo. Sin embargo, al ver las señales, los milagros y los prodigios del poder de Dios en esta iglesia, creyeron realmente en Dios. ¿Y qué hicieron luego? A partir de ese momento se despojaron de lo que debían despojarse. No hacían lo que se les decía no debían hacer. Cumplían con lo que debían cumplir. Oraban cuando debían de orar. Evangelizaban cuando debían hacerlo y amaban a su prójimo. Este hermano cortó con todo lo que antes le gustaba. En lugar de ello, oraba, evangelizaba y adoraba a Dios. Ahora es dueño de su propio negocio y también da charlas o conferencias sobre diversos temas. Me dijo que gana bien por eso. Un día lo llamaron para pedirle que dictara una charla justo el día miércoles a las 7 de la noche. Le dijeron que le iban a pagar $200 la hora. Inmediatamente rehusó. ¿Saben por qué? Porque en esta iglesia hay culto los miércoles a las 7 de la noche. ¿Acaso eso no es verdadera fe? Este hermano se despojó de todo lo mundano. Aunque es miembro de la iglesia solo por 5 años, ya es conocido por muchos hermanos. Es fiel en todo lo que se le encarga y está siendo abundantemente bendecido
porque vive conforme a la palabra de Dios. Una pregunta: ¿es esto difícil de hacer? Ustedes dicen que es difícil, pero vivir de acuerdo a la palabra es bastante fácil. Miren, alguien le ofreció a este hermano $200 la hora por trabajar el miércoles, pero como estaba en conflicto con la palabra, porque debía venir al culto de los miércoles a adorar a Dios, rehusó. Eso es fe. Es fe con obras. Es fácil, ¿verdad? ¿Por qué les resulta difícil? Todo lo que tiene que hacer es decir que no. No falten a los cultos de la iglesia. Eso es todo. Tan simple como eso. Y como este hermano vive de esa manera, muy pronto va a llegar al nivel del Espíritu. Además, Dios ya lo está bendiciendo y sus hijos están creciendo bien en el Señor y aman a Dios. Retomando el mensaje, cuando fallecen aquellos que han llegado al segundo nivel de fe y su espíritu sale de su cuerpo y van al cielo, se sentirán avergonzados ante Dios porque no vivieron conforme a la palabra y no resistieron el pecado aun cuando sabían que debían hacerlo. Presten atención. Si recibe la ayuda del Espíritu Santo y la gracia y la fortaleza de Dios descienden sobre usted, podrá vivir de acuerdo a la palabra de Dios y podrá despojarse de su naturaleza pecaminosa. Una vez que sea lleno del Espíritu Santo, nada le será imposible. Les voy a contar algo de mi propia experiencia. Hace un par de años fui a jugar golf. Había un hermano de la iglesia que quería jugar conmigo. Se sentía muy seguro de ganarme. Ese hermano hacía 7 años que jugaba al golf y yo recién lo había aprendido. Y era la primera vez que iba a jugar un juego completo. Así todo, jugué. El otro hermano jugaba bien y estaba confiado en que iba a ganar. Sin embargo, cada vez que le pegaba la bola, salía desviada. Pero cada vez que yo lo hacía, iba en la dirección correcta. Así sucedió durante todo el juego. No cometí ningún error. Al final, los que estaban mirando el juego me felicitaron. Hermanos, cuando uno está lleno del Espíritu, todo le saldrá bien. Cuando recibe la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, no habrá nada imposible. Se los puedo repetir. Cuando recibe la ayuda del Espíritu Santo, no habrá nada imposible. Ahora me dirijo a los empresarios y hombres de negocios de esta iglesia. Qué bueno sería si ustedes se dejaran guiar por el Espíritu Santo. No saben lo bendecidos que serían. Volviendo a la prédica. Como les estaba diciendo, una vez que sean llenos del Espíritu Santo, nada les será imposible. No obstante, como muchos no reciben la ayuda del Espíritu, ni buscan el favor de Dios, ni su fortaleza, no pueden despojarse de su naturaleza pecaminosa y no obran conforme a la palabra de Dios. Tan pronto como sus almas salen de sus cuerpos, se darán cuenta claramente de este hecho. Nuestro Señor padeció terribles sufrimientos para redimirnos de todo pecado. ¿No creen que se sentiría triste y apenado si alguien dijera que ama a Dios, pero que le es muy difícil luchar contra el pecado? Si en verdad ama a Dios y tiene fe, ¿por qué dice que es difícil vivir una recta y correcta vida cristiana? Si cree que es difícil ser cristiano, es porque en realidad no ama a Dios y no tiene fe. Si tuviera fe,
no le resultaría difícil. Este principio se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Les doy un ejemplo. Ya se los he citado anteriormente. Supongamos que en un lugar a 400 kilómetros de donde vive hay un lingote inmenso de oro escondido en la tierra. Alguien le dice el lugar para hallarlo y es fácil de encontrar. Pero hay una condición. Tiene que caminar los 400 kilómetros. Puede correr si lo desea. Sin embargo, no podrá usar ninguna clase de vehículo o transporte. Pero, escuche bien, hay más. Una vez que encuentre el tesoro, deberá traerlo también, caminando los 400 kilómetros. Solo entonces el oro será suyo. Una pregunta. Si en verdad cree eso, ¿acaso no iría? Saldría disparado hacia ese lugar. Incluso si sus piernas le duelen, continuaría caminando. El tesoro representa al menos 10 años de su sueldo. Hermano, déjeme decirle que iría cantando todo el camino. Ahora bien, suponga que el trayecto le toma 10 días de caminata. Ahora que ya tiene en sus manos el lingote y debe regresar caminando a casa cargando el oro, ¿acaso se daría por vencido porque el lingote es muy pesado? Aunque le tome 20 días o más, usted regresaría con su tesoro. No le importará lo largo o difícil del recorrido. Lo hará con gusto. Hermanos, si tienen verdadera fe, si aman en verdad a Dios, vivirán con gozo su vida cristiana. Por ello, Dios nos dice que debemos regocijarnos todo el tiempo, que debemos estar alertas y orar, y dar siempre gracias a Dios en todo y por todo. Si dice que es difícil la vida cristiana, es porque no conoce al Dios de amor, ni al Señor Jesucristo, ni tiene idea de lo bello que es el reino de los cielos. Por eso le es pesado vivir una buena vida cristiana. Pregúntese, ¿es realmente difícil hacerlo? Hermanos, si al criar a su hijo, el niño le obedece, estudia bien y crece en forma correcta, ¿acaso le diría, ¿en verdad ha sido difícil educarte? Claro que no. Para educar, vestir y alimentar a un niño se debe trabajar duro. Aún así, no diría que es una carga. ¿Saben por qué? Porque sus hijos están creciendo bien, se esfuerzan en sus estudios y le obedecen. Usted se gozará y se deleitará en sus hijos. No se lamentará por ellos. Díganme amén si me están entendiendo. Retomando el tema, los que van al primer reino de los cielos han corrido la buena carrera de la fe. No obstante, no han sabido recibir la ayuda del Espíritu Santo, ni la gracia o la fortaleza de Dios. Por eso, han vivido una vida cristiana difícil. En algunas ocasiones se han sentido cansados en su vida de fe, y en otras se han desanimado y han retrocedido. Por ello, aun cuando han sido cristianos por muchos años, su vida espiritual no se ha desarrollado. Hermanos, les digo algo. Desde que fui un nuevo creyente, nunca he dejado de dar gracias a Dios ni de orar. Por eso, no puedo concebir que vivir una vida cristiana sea difícil. Jamás me he sentido desanimado.
Ir a la iglesia para mí siempre ha sido un gozo y una alegría. Evangelizar, orar, servir y asistir a los diferentes cultos en iglesia siempre ha sido para mí un gozo y una dicha. Cuando me despojaba de los hábitos y costumbres del mundo, me sentía aliviado. Vivir de acuerdo a la verdad era y es para mí una dicha. ¿Saben por qué? Porque tengo la esperanza del reino de los cielos. Más aún, anhelo ir a la Nueva Jerusalén. Jamás he sentido que es una carga. Nunca me he desanimado. Simplemente he corrido la buena carrera de la fe. ¿Saben hacia dónde? Hacia la Nueva Jerusalén. Allá voy sin detenerme. Tal vez alguno piense, reverendo, he sido cristiano por mucho tiempo, por eso creo que debo ir al menos al primer reino de los cielos. No obstante, si en verdad tuviera fe, con toda seguridad viviría por la palabra de Dios. Si no se despoja de sus pecados, sino que continúa viviendo una vida desordenada, debe saber que no irá ni siquiera al paraíso, ni hablar del primer o del segundo reino de los cielos. Santiago capítulo 2, versículo 14, cita: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Escuchen bien este versículo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este pasaje nos habla del caso de alguien que no es salvo aun cuando dice que tiene fe. Sí, aunque algunos digan que creen y que tienen fe, que aman a Dios y que creen en el cielo y en el infierno, si no hay evidencias y hechos que muestren su fe, me pregunto, ¿de qué servirá esa confesión? Todo lo que dicen será en vano, será pura vanidad. Al respecto, Santiago capítulo 2 versículo 26 menciona: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando Dios llama a su espíritu, ¿qué es lo que queda? Queda solo su cadáver. De igual manera, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Podrá acaso esa fe muerta salvarlo? Claro que no. Solo una fe viva, una fe espiritual, podrá salvarlo. Una fe sin obras es una fe muerta. Una fe con obras es una fe viva, una fe verdadera. Jamás será salvo con una fe muerta. En la próxima prédica les daré ejemplos de algunos hermanos que han ido al primer reino de los cielos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si practicamos algún deporte, aun cuando nos esforcemos mucho, tal vez no podamos destacar porque no tenemos talento para ello. Sin embargo, la carrera de la fe es diferente. Desde luego, de acuerdo al corazón de cada uno, la velocidad de su crecimiento en la fe podrá ser más rápida o relativamente más lenta que en otros. No obstante, en la carrera de la fe se tomará en cuenta, por cierto, su propio esfuerzo. Pero lo más importante es que recibamos la gracia y la fortaleza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Tal como cuenta la historia de la carrera entre la tortuga y la liebre, en que la tortuga, sin darse por vencida, llegó primero a la meta, así deben ser todos los cristianos que quieran llegar a la meta en su carrera de fe. Los que han participado en alguna maratón saben a lo que me refiero. Los maratonistas saben medir su tiempo. No corren como lo hace un corredor de 100 metros planos. Ellos controlan su tiempo hasta llegar a la meta. Si corrieran de la manera que lo hacen los corredores
de 100 metros planos, no llegarían ni a un tercio de la carrera. Cuando corre la carrera de la fe en su vida cristiana, debe controlar su paso o ritmo. Sin embargo, hay muchos nuevos creyentes que oran intensamente y sirven a Dios, pero flaquean en tiempos de prueba y se desaniman. Ustedes no deben ser así. Deben estar firmes en la roca de la fe y avanzar en el reino de los cielos. Su corazón no debe cambiar y debe continuar por la senda recta y correcta. Deben llegar al nivel del Espíritu perfecto para entrar a la Nueva Jerusalén. Espero que jamás se den por vencidos en su carrera de fe, y a más dificultades busquen con mayor anhelo la gracia y la fortaleza de Dios. Dios Padre siempre está presto para ayudarlos, y las recompensas que recibirán cuando lleguen al final de esta carrera ya están listas para cada uno de ustedes. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que sean aún más llenos del Espíritu Santo y corran la buena carrera de la fe con mayor gozo y felicidad. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen.
Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.